Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Manuel, ¿cómo estás? Pues andamos por aquí, que solemos decir, Sí, claro. soportando la canícula, Es lo suyo, andar por aquí. que es lo suyo. Vamos a ver, vamos a hablar del idioma español. Vamos a hablar de las diferentes lenguas también. ¿Quieres entrar ahí? Y yo lo introdujo con lo que me has mandado. Dice este artículo que está en The, The Conversation, es Sí. una revista Ujú. y hay un artículo cuya autora no lo tengo a la vista, fíjate tú, pero en fin, No ahora pasa nada. Yo sí lo tengo en algún sitio, ahora no me acuerdo ahora, exactamente dónde. ahora lo decimos, enseguida. El de la Nebrija es de una mujer que se llama María Águeda Moreno, Mm. que es investigadora del Seminario de Lexicografía Hispánica de Jaén, de la Universidad de Jaén. Vale, Entonces, sí, vamos a leer el principio para introducir el tema, aunque me temo que tú vas a ir, me temo no, por lo que hemos hablado, vas a ir por el principio por aquí, pero después vamos a hablar de las lenguas, memoria histórica y todo eso. Dice que este mes de julio se conmemora el quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, el hombre orquesta del humanismo español. Como dice la canción, hay un hombre en España que lo hace todo. En los siglos XV y XVI, este hombre era Nebrija. Entre sus múltiples desempeños, lexicógrafo, historiador, pedagogo, traductor, exegeta, docente, catedrático, filólogo, lingüista, impresor, editor, cronista real, escritor, poeta, ¿eh? Todo eso. Lo más destacado de su labor fue publicar en 1492 la primera gramática española. Bien, esto es el principio de un artículo que vale la pena leerlo porque aparte de ahí hay una selección de más artículos y más trabajos sobre Antonio Nebrija y teniendo en cuenta que hace 500 años parece ser que este hombre falleció y que puede ser un desconocido para alguna gente, pues vale la pena que le demos un repaso y por lo menos tengamos idea de quién fue eh, Antonio de Nebrija. bien, bueno, fue uno de los seres, las personas más importantes dentro de la corriente humanista que se dio en España. O sea, España en aquellos momentos, bueno, España no, porque no puedes hablar de España. En aquel momento concreto podrías hablar de Castilla, sobre todo, ¿no? Y quizá Castilla-Aragón, porque todavía Navarra no estaba incorporado y Aragón, y Aragón sí, entonces era Castilla-Aragón, por lo tanto ya era bastante. Solo quedaba Navarra y justo en ese momento se había incorporado Granada, ¿no? Lo único que quedaba sin unirse a la monarquía hispánica, que sería el nombre más correcto, ¿no? Porque en España, bueno, ya empezó a hablarse de España, pero no, el concepto político es diferente, ¿no? Entonces es uno de los grandes humanistas, que en España los hubo muy buenos, y además un alto nivel intelectual, la Universidad de Alcalá y tal. Y yo eso no te lo digo con seguridad, pero creo que es de los primeros en Europa que hace una gramática de la lengua, ¿eh? O sea, la innovación es profunda. Y quizá la primera cuestión que es curiosa es lo que hace es una gramática de la lengua castellana. El título del libro es, voy a buscar exactamente, Gramática Castellana, es el título literal. Y yo siempre he comentado que justo pone la primera gramática castellana, se publica pues 3 días antes de que el castellano deje de ser realmente el idioma que se difunde. Porque a partir de la unión de Castilla-Aragón y a partir de luego ya la conquista de América, pues lo que se hablaba era una cosa un poco más enriquecida, en la que participaba gente como Boscán, me parece recordar que era catalán, y además fue muy enriquecido por todos los grandes del final del siglo XIX, perdón, XVI y comienzo del XVII. O sea, el español que hablamos, tú, de lo que leas tú o que lea yo, empiezas a entenderlo muy bien precisamente a partir de ese momento, en la segunda mitad del siglo XV, XVI. Y al que lee ya casi sin dificultad son a gente como
como Cervantes o como Quevedo. Otros son más complicados, ¿no? Pero bueno, ya los lees con un español que te suena. Que ¿Por te qué lo suena. dices? ¿Por el castellano que llaman antiguo? ¿Por la...? Claro, porque es un castellano que todavía que va perdiéndose poco a poco porque la gran riqueza se provoca en lo que se llama la edad de oro de las lenguas en castellano español, como quieras llamarlo. A mí me suele gustar más llamarlo español, pero no hago batalla de esto porque me tiene sin cuidado. Es decir, porque ha colaborado en el lenguaje que ahora manejamos todos, ha colaborado mucho más gente que Castilla. Y además, el castellano de la Castilla antigua, el romance del Cid, por ejemplo, o de Alfonso X Sabio, es que no es como nos costaría a ti y a mí entenderlo bien, seguirlo bien, ¿verdad? Nos costaría. Entonces, bueno, y claro, tiene la clara conciencia de la importancia que tiene el lenguaje para, para una sociedad política. Es decir, la fuerza que tiene y tiene conciencia también de cómo el lenguaje se formaliza, ¿no? Se formaliza en un sistema que tiene que tener una ortografía y una sintaxis y una gramática bien estructurada, ¿eh? Hay una normatividad. Entonces, lo que sería la gramática que se hace espontáneamente, porque el lenguaje al final es una de las construcciones culturales de mayor nivel de complejidad. Al final, te dirían muchos que es uno de los rasgos distintivos del ser humano, es el ser dotado de palabra, ¿eh? Cosa que el resto de los animales, pues mira, no lo tienen, ¿eh? O el resto de los seres vivos, como quieran llamarlo. O sea, lenguaje del calibre del lenguaje humano, ¿no? Y entonces, una cosa de tal nivel de complejidad, de riqueza y tan fundamental para construir una sociedad como la que somos, pues resulta que es una construcción popular, absolutamente popular. Es decir, eso yo creo que se ha repetido ad nauseam, ¿verdad? Y creo que es lo que hay que respetar siempre. Yo soy muy maniático con las cosas de la precisión lingüística, de las construcciones, de esa serie de historias. Soy muy maniático con no admitir anglicismos cuando tienes palabras en español o castellano que dicen lo mismo y no tienes por qué poner otra, ¿no? Pero bueno, la vida, la gramática no la lengua no la hago yo. Yo podría colaborar en la gramática, ni tampoco, porque no es mi especialidad. La lengua la hacemos entre todos, ¿eh? Mm. Y por ejemplo, pues ahora mismo, por ponerte un caso, tenemos dos palabras, trivial y banal, que son lo mismo. Lo que pasa que banal es francesa y trivial es la tradicional nuestra. Se han quedado las dos. Y podríamos seguir con cantidad de palabras que en estos momentos, la gentrificación, pongamos por caso, es un concepto que ya ha quedado, yo no sé si está autorizado por la Real Academia, pero es el aburguesamiento, sería la palabra, y además yo creo que la que describe mejor, hay un barrio de gente modesta, gente pobre, y entonces empieza a entrar gente con alto nivel de dinero, con mayor nivel de dinero, y van desplazando a la población previa y van elevando el nivel de vida de ese barrio, haciéndolo un poco más caro. Y gentrificación, el palabra Es gentrificación, gentle, ¿de dónde es provenía? de Porque se... inglés, de la gentle, la clase noble, la clase bien, la gente bien. Vale, es la traducción, una traducción de... Se ha puesto, como no se ha encontrado la palabra adecuada, la verdad es que a veces no es fácil encontrarla, ¿eh? O sea, que tampoco yo me meto demasiado porque no vas a estar discutiendo todo el día, ¿no? Lo cuido mucho, pero además lo corrijo a la gente. Se lo digo, oye, no digas esto, si existe la palabra y tal. Unos me hacen caso y otros pasan. Y hacen bien, pues me es igual. Pero en cualquier caso, esa sí es más difícil. Hay palabras que resultan muy difícil traducirlas, ¿no? Y bueno, no te queda más remedio que aceptar. Pero, por ejemplo, una que está en discusión ahora, gamificación. Yo creo que se ha quedado ya, pero la palabra española es ludificación, la ludopatía, ¿eh? Los lúdicos, ludificación, ¿eh? Sí. Hacer cosas lúdicas. ¿Y Es la qué, nuestra. y qué se queda? Gam de... Gamificación de game, de juego. Vale. Vale. Yo a veces pienso que es que me decía una vez alguien que para traducir de un idioma al tuyo, no solamente tienes que conocer bien el idioma que traduces, sino el propio idioma. Sí. Porque es que la gente no tiene un vocabulario. La gente sabe que habitualmente manejamos 1000 palabras.
No se Sí. manejan muchas más, ¿no? Entonces, si no manejas muchas más, pues obviamente tienes tendencia a usar las 1000 que tienes. Mm. Y si no sabes ninguna, pues tienes la que tienes. Y luego pues viene lo que es los cambios yo te he puesto el ejemplo de trivial y banal, ¿no? Pero el software igual se queda. Es complicado porque ¿cómo lo escribes? En whisky no se escribe como whisky, G-U con diéresis, ¿no? Mm. Pero la gente lo admite. Como palabra nadie diría, ¿qué vas a decir? Pues whisky. Y se acaba la historia, si tampoco pasa nada, ¿no? O sea, yo soy tranquilo porque al final, lo decía también García Márquez, mire, el lenguaje es popular. Es el pueblo el que lo va haciendo. Mm. Y el pueblo consagra términos y no consagra. Algunas élites, había una, sí, se preocupan y quieren dejar claro que ellos no hablan igual. Ojo, ¿cómo habla? ¿No? Mm. Eso lo habrás observado alguna vez, ¿no? Hay gente que se nota que su nivel de vocabulario no es que sea pedante, a veces no es que eres pedante, es que, bueno, oiga, es que yo me muevo en un contexto que hablamos así. No voy presumiendo de ello en absoluto. Como es la clase en bachillerato mucho, pues en mi caso filosofía, que es una lengua, un tema bastante Lenguajes. especializado, Mm. pues pero claro, como hablas con adolescentes, pues no puedes utilizar la terminología del gremio. Sí. O el otro día intentando entender una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso, una bronca, ¿no? De una mujer que ya lleva 3 semanas por encima del parto normal y entonces intervino salud, vamos, sanidad, quien fuera, a decirle que tenía que ir al hospital y sacarle al niño porque el niño iba a morirse. Y entonces se montó la de Dios. Ella estaba con una partera y quería un parto natural en su casa. Se negaba rotundamente, me explico, ¿no? Sí, sí. Pero al final el juez consiguió que la llevaran allí. Pero bueno, esto es una anécdota. La llevaron al hospital, el niño logró salir adelante, pero la madre demandó por haber vulnerado sus derechos. ¿Eh? En cualquier caso, lo que quería yo estaba leyendo la sentencia, pues es que no me enteraba de nada. Por el lenguaje, por la terminología, por las Tecnología palabras. de una sentencia judicial de alto nivel, Sí. te quedas pasmado. Dices, ¿estos de qué hablarán? ¿Entenderán? No sé si lo has visto alguna vez. Sí. Dices tú, oiga, ¿podría explicármelo ahora? Usted me está defendiendo a mí, me gustaría entender lo que está diciendo, porque si no, no. Entonces, quiero decirte que esa es la. Y luego, claro, la otra parte que a mí me parece. ¿Ves? Te pasa con la ortografía. La Real Academia lo que intenta es poner orden y llegar a acuerdos. Pero practica un seguidismo tremendo, ¿eh? Practica un seguidismo tremendo. Seguidismo quieres decir de De recoger. seguir lo que hace el pueblo. Sí, eso, correcto. Con tiempo de retraso, algunas veces no les sale. ¿Eh? Porque dijeron un momento que la psicología había que ponerlo sin P y el personal le ha dicho que no. ¿Tú has visto que alguien ponga psicología con ese solo? No, se pone la P, igual que septiembre, ¿no? Septiembre quitaron la P. Pero mucha gente Pero yo sigue. creo que la gente lo escribe cuando le da la gana. Sí, se Septiembre. puede escribir de las dos maneras, parece Yo creo ser. que se puede escribir de las dos maneras en este momento, ¿no? Mm. Han quitado muchas tildes. Sí, Muchísimas. la de solo, por ejemplo. Han quitado fundamentalmente las tildes, y no le falta razón, las que cuando tú lees es irrelevante. Pero claro, yo le decía a mis alumnos a ellos, oye, las tildes y las comas son muy importantes, ¿eh? Es que Sí, eso nos falta ortografía. Y digo, sí, porque si no la pones bien, la coma en su sitio, el que lee no se entera. sí. Y me dice, pero ¿cuándo se pone una coma? Digo, tú léelo despacito y te darás cuenta cuando haces una pausa. Ahí, pon una coma. No sé si me explico. Sí, Pero hay sí. otros tildes diacríticas que se llaman esas que, joder, pues nadie se va a confundir. ¿Eh? Nadie se va a confundir en absoluto, ¿no? Y hay ponía un ejemplo, algunos ejemplos en uno de esos artículos que decía, nadie cuando lee, no sé cuál decía, era algunas de estas, que significa distinto si lleva o no lleva tilde, cuando la lee, en el contexto, no se equivoca, sabe lo que está diciendo la palabra, Mm. aunque no esté la tilde. Por descontado, si está sin H, nadie se equivoca. No te quiero decir la letra favorita para martirizar a los alumnos, la B y la V.
Tú sabes que en español jamás se ha pronunciado la V, ¿no? Sí, sí, no. No, Hay a mí que, me la pronunciaba de pequeño el maestro para que no hiciera falta la ortografía. No sé si sí, así dices tú que te lo empleaban. no tanto, no tanto. Pero no se pronuncia. ¿Eh? Los vascos, que son más listos, como nuestro idioma es el latín, dicen algunos, hablado en vasco, en fonética vasca, los vascos, claro, dicen, dejen de tonterías, ni B ni V. Solo hay B. Solo hay B. Mm. Ni J ni G. Oiga, solo hay Z. J. Y la Z en C no. Con Z. Con Z. No me la escriba. No, no me líe usted. No me líe usted. Entonces quiero decirte que son idiomas en el sentido como valoración existe, me parece recordar estos momentos. No me acuerdo, porque los grupos de los institutos hacen A, B, D y el C no lo incluye. Me parece recordar, pero es igual. Entonces quiero decirte que la gente debe ser tranquila. Y luego está lo que pasa, ¿por qué, sin embargo, esto que es la realidad? Es decir, no se genera tantos problemas porque sí que hay un hecho que es importante, que es cierto, ¿no? Y es que tu cabeza, tu pensamiento está hecho con tu lenguaje y tu lenguaje con tu pensamiento. Mm. Entonces, de alguna manera, eh, hombre, te cuesta traducir. A mí, por ejemplo, que me manejo con algunos idiomas, realmente con me manejo bien es con el español, ¿eh? El resto hago lo que puedo, ¿verdad? Pero claro, cuando traduces del inglés es mucho más difícil que traducir del francés. No te quiero decir del italiano y ya del portugués. Porque el inglés tiene una estructura, pasa como el alemán, distinta. Lo más importante te lo dicen al final. Nuestro idioma es descendente, lo importante dices al principio. Entonces te lías. Y te cuesta traducirlo, te cuesta porque su cabeza no piensa como la tuya en cierto sentido. Lo puedes traducir, ¿eh? Lo puedes traducir. Y se traduce bien, y hay traductores muy buenos, ¿no? O sea, que no es que te cierre, la gente entiende, y tú lees un libro de inglés, de cultura inglesa bien traducido, y te enteras de todo y participas, ¿no? Pero este prurito de identificar la lengua con la identidad nacional y tal, es la cuestión que me parece que empieza a ser más complicado. Si juegas a eso, que me parece un error jugar a eso, porque el lenguaje está hecho para entenderse. Ujú. Entonces, bueno, la gente hace lo que puede. Yo recuerdo unos amigos que eran mayores y se fueron de Madrid a Polonia en tren, no sabían nada de nada excepto español. Y tampoco era un español de nivel culto. ¿Me explico? Español normal, gente normalita. Pues se llegaron a Polonia tan ricamente, oye. Se buscaron la vida en las cafeterías y en todas partes, utilizaban, no sé, los signos, lo que fuera, y llegaron sin problemas. No había especiales dificultades, ¿no? Ver, hay dificultades, pero te vas defendiendo. Entonces, sí que creo que, siendo tan importante, yo siempre decía a mis alumnos, hombre, el lenguaje pobre empobrece tu pensamiento y el lenguaje rico enriquece tu pensamiento. Es decir, cuida tu lenguaje, ¿eh? Porque tus palabras al final te van a permitir decir más cosas y decirlas con más precisión y si me apuras, como decía, o incluso ligar, ¿eh? Como el cartero y Pablo, no puedes ligar, si hablas bien, al final uno de los instrumentos más potentes para establecer relaciones es la labia, ¿no? Del pico, sí. El pito, el buen pito de oro, ¿no? Entonces, si ganas con eso, tienes medio mundo. Incluso yo tengo recuerdos de que momentos en que físicamente estaba un poco cobrando, pero yo hablaba, ¿sabes? Y el otro se quedaba con la sensación de que algo no funcionaba, ¿eh? Y si le estoy pegando, ¿por qué salgo con la sensación de que el que está perdiendo soy yo? Bueno, pues te defendías como podías, ¿no? Entonces, quiero decirte esa la claro, y es lo que te comentaba en otros temas, que vuelve a salir. No logramos en este país asimilar lo de por lo menos las 4 lenguas principales, por no meterme ya en más disquisiciones, ¿de acuerdo? Vale. Eh, claro, estoy hablando de una persona que está en Valencia, con lo cual puedo tener una bronca. No tengo problemas. Tú Son no cuatro. tienes, pero sabes que hay gente que tiene un problema con eso, ¿no? Les falta estudiar un poco e ir a la universidad. O Los que dos tienen arbores. No, problemas. yo creo que eso no. Hay cosas que no se curan con cultura porque están demasiado arraigadas
Bueno, Los pues sesgos son tan profundos que no te lo van a admitir. si me he pasado, pido disculpas, pero yo No, creo que no, es una cuestión no, es que de yo no lo conocimiento. digo negativamente. El sesgo, el sesgo de entender las cosas es tan fuerte que te dificulta, que no te enteras, no te das cuenta. Oye, que es el mismo, ¿eh? No se te olvide. Oye, que a lo mejor solamente es un dialecto, que eso no es indigno. Bueno, es como hablan este idioma los de esta zona. Los de Alguero, eso que en Córcega dicen que hablan catalán, no sé exactamente de catalán hablarán. Pues el de allí, El de el allí. será catalán. No le llamarán con otro nombre, pero en fin. No lo sé, el otro día leía uno que había hecho un libro de historia, no sé cuánto, para demostrar que Sicilia durante 200 años había formado parte del reino de Cataluña. Digo, hostia, formó parte de algo que no era un reino, porque nunca ha existido el reino de Cataluña. Que yo sepa, ¿eh? Entonces digo, en 200 años Sicilia. Pues cuando la gente tiene estos bloqueos o estos sesgos, es muy difícil convencerlos, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? Volvemos a lo mismo, es decir, otra vez en la segunda ley de memoria histórica, que joder, de verdad es que volver a... Cada vez me preocupa más, cada vez me preocupa más, ¿eh? Porque, joder, es que ¿En Franco qué, murió. en qué sentido te preocupa, dices? Pues mira, porque Franco murió casi hace 50 años. Bueno, pero si aún no se ha cerrado el Ah, tema, no se ha pero sido capaz no de... lo convertamos de pronto en caballo de batalla. Bueno, eso es cierto. Solucionemos problemas, me parece bien. Si quieren cargarse a todos los nobles que nombraron los Franco, pues vale, que se los carguen a todos. Pero eso me parece bien, que les quiten a todos en el condado y tal. Pero claro, casi todos los condes han sido condes por batallas militares, no sé si me explico. O por servicios al Estado. Mm. Que tampoco, al Estado poder en sus peores sentidos. Y les ha permitido, o sea que entonces, claro, yo diría, ¿por qué no acabamos con la nobleza? Simplemente. Yo diría lo mismo, ¿por qué no? En este país que el que quiera ser noble, vamos, yo soy el duque de no sé cuándo. Ay, qué ilusión le hace, ¿verdad? Pues vale. Se acaba la historia, ¿no? Y si Lo que se pasa es pelea por quién hereda el título de duque, pues peleese la familia. vale. Si no lleva aparejado el montón de dinero, prebendas Ah, y no, claro, si nada de solo es el protesta. nombre, que se ponga el título que quieran. Ahora, si Claro, hay pero que dar dinero, mantenerles algo y te digo, tienen pues derecho títulos a... de la nobleza. Bueno, pero no solamente la franquista. Digan, claro, que es difícil en una monarquía quitar la nobleza porque no se me explico quién es la mera monarquía, claro, que es lo Ujú. que te dirían algunos. Pero bueno, en cualquier caso. Y entonces seguimos otra vez con la batalla, ¿no? Con la batalla de los idiomas. Digo, ¿por qué no hacemos una vida más tranquila? Que tú me hables si quieres en catalán, por favor, háblame despacito, que yo abro los oídos y yo te... No sé si no es tan difícil, sobre todo en algún tipo de discurso. ¿Por qué no lo hacemos así? Y bueno, si hablas muy fuerte con acento, pues mejor, no me enteraré de nada, pero ya sabes que te he dicho muchas veces, como me puede pasar, pues por ejemplo, en algún pueblo de Andalucía, me puede pasar en algún pueblo en Asturias, que de pronto digo, ¿qué está diciendo? Y no acabo de entender nada de nada, no sé si me explico. Mm. Entonces, pero, por ejemplo, a mí me parece lamentable decir que todavía en las Cortes eh, le impidan a un señor hablar en catalán. Pero, y se lo han hecho me parece que se lo han hecho a Rufián. A uno le han llamado la atención y a otro le han dicho, usted no continúa aquí, esto es la sede del Estado y no se habla, el idioma oficial es... Pero ¿cómo dice usted eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, No, a no, es ver, que es mala leche. sí. Que hablen Y, en catalán. Por favor, Rufián, habla despacio. Y tú, Mendrugo, haber oído. Y cuando lo hayas escuchado 20 veces, le entenderás casi todo. Pero escucharé 20 veces. Digo yo, ¿qué te cuesta? El euskera es más complicado, ¿eh? No sé exactamente cómo haría sí. con el euskera. Pero bueno, Euskera, el euskera, tanta pasta cuesta. El otro día donde estuve yo, en una obra de teatro en que cantaban en inglés, donde cantaban, pero en un sitio relativamente normal, y arriba tenías como la ópera, los letreros, te iban poniendo los letreros para que lo siguieras. ¿De verdad el Parlamento no tiene pasta para que los del BD, los que quieran, hablen en euskera
y arriba vayan apareciendo los rótulos en español. Podía ser, pero de todas maneras tampoco es Sí, necesario. porque a ellos les duele. Si les duele y lo quieren hacer o como una reivindicación, vale, pero forzar la máquina a veces también es Ya lo entiendo, pero innecesario, el ¿no? equilibrio de ser más tolerante. Yo creo que sí, a la gente hay que convencerla. Yo creo que, lo que te decía al principio, la lengua es para comunicar. Sí. Y hay que hacer un esfuerzo de escuchar y de hablar bien. Mm. Y entonces, el poder entender más de una lengua es una riqueza. Sí, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Entonces, que la gente no se hace nupcia. hasta- Como de alguna manera, no sé si te lo comenté el otro día, es decir, el hecho de que la conquista, fue una conquista, ya, ahora no voy a hablar de todas las barbaridades que podría, las que quieras enumerarme, pero obviamente generó compartir un idioma 500 millones de personas. Y eso tiene un valor para los 500 millones, ¿eh? Para los 500 millones. Yo recuerdo perfectamente que me hizo gracia a mí, ¿no? Que empecé a viajar por cuestiones de mi trabajo académico y tal, a congresos y tal, y estuve yendo. Y después de varios años de yendo a algunos sitios, sobre todo angloparlante, al final en inglés, es el idioma, la lengua franca del imperio, ¿no? De pronto voy a México, una vez, y cuando me monto en el taxi hablo muy despacito para que me entienda. en Claro, México. sí, a los 3 minutos digo, pero soy imbécil o qué, si hablamos el mismo idioma. Pero me costó un ratito decir, pero y dice, qué suerte y qué cómodo, si puedo hablar de esto seguido. Sí, Oye, alguna palabra no entenderé, pero alguna palabra suelta. Entonces, es tan cómodo darte cuenta que te puedes recorrer 30 países, no sé cuántos son, y 400 millones de personas, y entenderte sustancialmente con todos ellos. Pero bueno, y aparte que ya es un idioma de todos. Se le llama español, podrían llamarlo como quisieran. ¿Eh? Ibérico, lo que usted quiera, llámalo iberoamericano, lo que usted quiera, me es igual, pero sí que es un idioma que no es, claro, lo del español siempre tiene un cierto regusto de que es España, ¿no? Y entonces, la madre patria. Yo, cuando me decía la madre patria, digo, perdona, somos primos, a mí no me cuentes, no me cuentes. En todo caso, nuestros abuelos, compartimos abuelos, pero madres no, no me digas. Nosotros somos primos, lejanos. Y se ha acabado. No me cuentes que yo soy la madre patria porque es que yo no pertenezco a semejante. No lo veo, ¿no? Entonces quiero decirte que en este caso concreto lo de Nebrija viene bien porque sí que reconoció la importancia de la lengua. ¿y Es por uno de qué? los objetivos, por ejemplo, en Rusia ahora, cuando ha invadido Ucrania, lo que ha conquistado ya, obligatorio el ruso para todos. Toma, a joder un Bueno, poquito. ha conquistado en la zona rusófona. Bueno, ahí es más fácil ya Ya hacerlo, ¿no? lo tenían casi como idioma. De todas maneras, ¿por qué has hablado de memoria histórica? ¿A dónde querías llegar con eso? No, la memoria histórica porque me parece lo mismo, es hurgar una y otra vez en las esencias identitarias de Pero naciones. la ley de memoria histórica, ¿qué dice de los idiomas? Dice que a eso estoy de acuerdo. Dice que hay que reconocerlos todos. Pero Y va en la propia ley. aumentar el reconocimiento oficial de los idiomas que no están suficientemente reconocidos. ¿eh? Creo que a mí eso me parece bien. O sea, el pleno reconocimiento institucional es una asignatura pendiente. Es lo que dicen. Sigue habiendo imposición. Había un artículo del País muy majo, una tal Nuria Sánchez Madrid, que lo desarrolla con tranquilidad, ¿no? Es decir, mientras te contaba la anécdota esa que leí yo, que te decía antes, no era el diputado de la CUP, Albert Botran, al que se le obligó a callarse en el Congreso, porque se negó a pegar. Entonces, a mí me parece que esas cosas como que vuelvo a repetirte, que no haya ninguna posibilidad de que en el resto de España los niños en primaria lean algo en catalán y en gallego, e incluso que lean algo en euskera, no para entenderlo, sino para que vean que se pronuncia igual. Y además le puede decir, oye, no tienen la V, fíjate qué suerte tienen, ¿no? No sé, de las tonterías. Pero de verdad no se les podría decir en algún momento. Sí,
Sería interesante, ¿por qué Y que no? escucharan, y que escucharan. Cuando son pequeños, oye, mira cómo habla, a ver a qué te enteras, jugar un poco con ellos, porque es la manera de abrirles el oído, Mm. no cerrarlo cuando escuchas un idioma que no manejas, y decir, pero oye, que es igual que el tuyo, no te preocupes, haz un esfuerzo, y el otro que lo haga, a eso me refiero. Entonces yo sí que creo que estoy de acuerdo que esa parte de la memoria histórica me interesa bastante más, ¿no? Me interesa, por ejemplo, es decir, una cosa que me llamaba la atención, no hay en los centros de enseñanza, en ningún centro de enseñanza hay, en el Instituto Cervantes sí, hay plazas de docentes en catalán o en valenciano, no hay. En los medios audiovisuales sabes que ha habido un problema también con la traducción, es decir, claro, porque al final son conscientes, ¿no? Si Netflix y Disney no traducen al catalán, ni al gallego, ni al euskera, pues evidentemente esos idiomas van a tener ciertas problemas, ¿no? Yo me refería a eso. Sí que creo que es una asignatura pendiente y eso me parece bien que lo planteen. No sé qué saldrá, porque como viste ayer el debate, bueno, volvemos a la confrontación a muerte, muerte mortal, ¿no? Mm. Si se viste algo del debate de ayer, Sí. yo estuve, vamos, yo no lo seguí, luego estuve leyendo resúmenes y tal, y dice, Dios mío, no es posible. O sea, no es posible, no es posible primero que presente un programa ambicioso, que bueno, ya veremos, pues esas cosas luego hay que hacerlas, ¿no? Y nadie de su gobierno lo conocía. Dice, ¿qué pasa? ¿Que hay un gobierno dentro del gobierno? ¿Hay una camarilla de la élite que hace una tormenta de ideas y monta un tinglado? Es poco serio, ¿no? Sí. Si me dices que nadie de su gobierno lo conocía, sí que me parece. Eso dicen, que lo conocían un grupo que no eran exactamente lo del gobierno. Me imagino que no lo hizo solo, pero no me extraña, porque ciertos gobiernos, y yo creo que este es uno de ellos, tiene cierta manía que esto de la democracia no se lo creen de verdad. Y el jefe es el jefe. Mm. Y yo soy el que tiene las ideas. Y cuando entráis a hablar conmigo, entráis con vuestras ideas. Y cuando salís, salís con las mías. Porque incluso si salís con las vuestras, ya las vuestras han dejado de ser vuestras y han pasado a ser mías. Es un chascarrillo antiguo, ¿no? Mm. Entonces, y va la otra, y de pronto, ¿cómo se puede colaborar con un gobierno que colabora con ETA? Pero esta, ¿qué dice? La del PP. La Cuca Gamarra, Sí. ¿qué dice? Que ETA se disolvió hace 11 años. A ver si se entera. Y que incluso los últimos que les atribuyeron un crimen que no habían cometido y siguen atribuyéndoselo además, porque son empecinados, fueron ustedes los del PP. O sea, si alguien ha instrumentalizado lo de la ETA, no me cuente. Entonces, creo que esto de los idiomas, que es lo que te comentaba, a la vista del patio, me imagino que no. Porque claro, les ponen a parir por la ley de la memoria histórica, por acabar con la nobleza, acabar de Franco, la nobleza franquista, y por chorradas. Pero sí es que hay cosas que todavía es cierto. La amnistía, claro, el tema de anular la amnistía de 1970 puede tener una fuerza simbólica fuerte, pero no sé qué sentido tiene en estos momentos anular esa ley, ¿no? La amnistía. Porque además la amnistía, ¿qué hacemos? ¿Juzgamos a los de ETA también? Fueron incluidos en la amnistía, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Fueron todos. Repasamos sus expedientes y les hacemos... eh, evidentemente fue una ley de amnistía que posteriormente se han impedido ese tipo de amnistías, pero posteriormente, Mm. que yo recuerde, esa No, legislación, te puedo creo, que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiado, eso sí, si lo dices amnistiados, así, sí, eso no sé desde está cuándo es clarísimo. eso, Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. no sé desde Los cuándo es puedes eso. amnistiados, pero los puedes amnistiar en tu país, pero no lo va a reconocer ningún tribunal a nivel internacional. Y si vas a un tribunal internacional con un crimen que se considera de lesa humanidad, te va a atender y va a juzgar a quien sea. Sí, eso es el famoso intento con el Garzón y Argentina, ¿no? Sí, por ejemplo.
Y aquí Argentina puede juzgar a, por ejemplo, Martín Villa, porque de lo que se le acusa se consideran crímenes de lesa humanidad, aunque esté amnistiado en España. A nivel internacional, cualquier tribunal internacional tiene capacidad y legitimidad para juzgarlo. Bueno, Pero cerramos. vamos, en cualquier caso, la lengua relacionada con, como te he dicho, hombre, la lengua vuelve a estar un poco de actualidad por el centenario de Nebrija, por la fuerza, la importancia, ¿no? Y curiosamente porque vuelve a ser uno de los temas que contribuye a que tengan algo de que quejarse y enfrentarse e insultarse. Muy Deja. bien. Lo dejamos aquí entonces. Hemos charlado un poco de Nebrija, de los 500 años, de la ley de memoria histórica que nombra a estas lenguas. Y bueno, vamos con el siguiente tema. Tú Uh-huh. me proponías otro tema, que no voy a leer nada, que era hablar de las criptomonedas y lo que significa en estos tiempos. Y sobre todo el artículo empieza algo diciendo así como la falta de normativa o de legislación sobre estas monedas a nivel internacional y lo que ello puede significar. Pero en fin, de criptomonedas, la gente en general, que no estamos muy metidas en el tema, pues sabemos los asuntos del Bitcoin y alguna más que nos suene por ahí, y que hay gente que, bueno, a mí me sorprende a veces cómo invierten y tienen montones y millones eh, de dinero, es decir, de valor en monedas que son, bueno, solo son, digamos, ficticias en el sentido de que no funcionan a nivel internacional en el mundo de las fianzas. O otros me pueden decir, te equivocas, sí que funcionan, porque hay gente que hace inversiones en bitcoins, por ejemplo, en criptomonedas, y se las afectan, y hay mucha gente con capacidad financiera que trabaja con esas monedas. Cuéntame lo que me querías contar, o cuéntanos lo que... Bueno, no, a mí las criptomonedas, vamos a ver, en primer lugar, ayer por la mañana iba a pagar a librero y resulta que se les había estropeado lo de pagar, el datáfono, esto, ¿no? El datáfono, sí. Y digo yo, pues estuve bromeando a propósito de eso, de si el dinero es metálico, ¿no? Y yo digo, mira, al final el dinero es un acto de fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Y entonces digo, incluso un acto de fe más increíble que el misterio de la Santísima Trinidad, que ya es la pera, que Sí, es de cierto, cierto. dificultad, tres en uno, que son tres, vale, de acuerdo, pues mira, esto es lo mismo. Es decir, y si y claro, nos reíamos los dos, ¿eh? Digo, porque es cuando pasamos del euro, ¿te acuerdas? De la peseta al euro, y de pronto las 100 pesetas eran un euro. Y las 100 pesetas, el euro son 162, pero ¿te acuerdas que muchas tiendas, 166, todo 80. a 100, pasaron todo a un euro? Digo, qué cachondos. Lo ha subido un 60% en 2 minutos. Pero luego además, de pronto a todos nos dijeron que tu dinero valía otra cosa y todos nos lo creímos. Mm. El Banco de España antiguamente te entregaría su valor en oro de lo que tú dijeras que tenías. Puro acto de fe. El dinero es, desde que se acabó el trueque basado en la sal y en productos que tenían Sí, cierta autoridad, tangibles que lo podías... ¿sí? Tenían una cierta autoridad, ¿no? El trueque, en definitiva, era. Y que hay intentos ahora de retomarlo y te cambio trabajo por no sé qué, ¿no? Algunos trueques son bueno, no voy a sacarlo luego, yo te tengo que no, sería mortal. Quiere decirte que es un acto de fe. Y entonces, claro, en estos momentos, dentro de nada, es que no vamos a ver dinero. No vamos a ver dinero. Rápidamente tienen que reconducir en los restaurantes, ya han introducido las técnicas para que puedas dejar la propina al mismo tiempo que introduces la tarjeta, ¿no? Pero claro, se van a quedar sin propina. Sí. Tú, bueno, en vez de 22 me cobra 25 o 23, quédese con el cambio, ¿no? Quédese con el cambio. Si no hay cambio, oiga, se ha puesto usted el papelito aquí. Y luego, claro, tú sabes la cantidad de recursos que tienen los bancos para evitar el fraude, ¿no? Te habrás dado cuenta normalmente tienen tres claves que cruzan, ¿no? Primero hay una aleatoria. No sé si te has fijado últimamente. A ver, Tú vas por una misma tarjeta, hay veces que te pide la clave y veces que no. sí. Y no tiene nada que ver
con la cantidad. Yo creo que lo hacen aleatoriamente, para garantizar. Y si no, no sé si tienen otros criterios, ¿no? Entonces, y luego, normalmente, si yo pago una cosa por internet, unas entradas de cine, pues inmediatamente me mandan un mensaje. Primero me exigen una clave distinta de la que hay ahí para que verifique. Y luego me aparece un mensaje en un teléfono que tengo que dar otra clave para tal. Claro, ya está todo, excepto la gente que, claro, si tienes una buena conexión y unos buenos medios, un buen teléfono, pues vas rápido, si no estás hundido en la miseria, claro. Pero quiero decirte que, y lo hacen porque, claro, los bancos no están dispuestos a perder lo que supone todas las transacciones de ese tipo y prefieren controles antes, porque, claro, luego no te van a, si tú dices que esto no era mío, posiblemente van a tener que devolvértelo y dicen, no, vamos a ponerle muchas barreras diferentes además para garantizar. Y luego todos sabemos que no se nos ocurre contestar una carta que no sabemos de quién va y mucho menos si nos dice si entra hasta aquí, no, tonterías las justas, ¿no? Entonces, es un acto de fe en el sentido de que nos confiamos y manejamos. ¿Y qué pasa con la criptomoneda? Que ya se ha convertido en un acto de fe absolutamente de locos. ¿Y qué es lo que me gusta? Bueno, radicaliza el sentido del valor de cambio frente al valor de uso. Que al final me parece lo más grave del todo. Que lo decía más, el fetichismo de la mercancía y el valor de cambio. Al final a la gente lo que le importa es la pasta. Porque la pasta es un invento de una flexibilidad enorme que tú la puedes cambiar por lo que quieras en cualquier momento. Entonces, bueno, viene bien. Luego, además, puede haber otros trucos que te permitan, pero es igual. Entonces, es el valor de cambio frente al valor de uso. Lo cual, digo, a mí yo creo que sí, que es una pena que hay gente que lo intenta recuperar. No es fácil, en una sociedad tan compleja como la nuestra. Los procedimientos, eso de trueque. Oye, yo te hago esto y tú me haces otra cosa. Y tampoco pasa nada, digo. Hay gente que necesita cobrar, ¿no? Pero entonces, eso es dar un paso más. La segunda cuestión es que las criptomonedas, como línea gruesa, ¿no? De alguna manera es lo críptico. O sea, es criptomonedas. Es lo oscuro. En fondo es la criptología, es la manera de tener las cifras, las claves para que no descifres las cosas. Y eso es una ciencia matemática de alto nivel, muy complicada. Hay la famosa película aquella cuando los ingleses, un matemático muy importante, logró descubrir el sistema de códigos de los alemanes y fue decisivo. ¿eh? Eso es un prodigio matemático, saber hacerlo bien, ¿no? Y se gasta mucho dinero en sistemas de criptografía, ¿no? Pero es lo oscuro, lo que solo los iniciados pueden conocer, lo cual ya te genera la sensación de que te están descolocando y que es un mecanismo que quieras o no quieras va a hacer posible que la capacidad de que el poder que concede el manejar el valor de cambio siga concentrándose cada vez más. Y además con ignorancia de todo el mundo. Lo cual es una parte más en estos momentos, como bien sabes, en esto de las guerras o no guerras, todos los países, empezando por el nuestro, invierten muchísimo en la guerra cibernética. Muchísimo. Y, por ejemplo, no sé quién es, creo que, por ejemplo, una información medianamente directa, los de la Guardia Civil tienen unos sistemas para detectar al personal de la pera. O sea, tremendos. Lo cual sigue siendo una sociedad en la que cada vez menos personas saben más de más gente y no hay manera de permanecer en la sombra. Es muy difícil. Entonces, esto de las criptomonedas va en esa línea. Y quizá lo tercero que me deja absolutamente descolocado, en el caso de las criptomonedas, es cómo han potenciado los dos males más graves del capitalismo que tenemos en estos momentos. Pues el capitalismo no es único, eso sí lo sabes, ¿no? Es decir, el capitalismo inicial, el David Ricardo y Adam Smith
y el tendero busca su beneficio al vender, pero el beneficio también del que le compra, ¿eh? Y la mano oculta del mercado es que al final el mercado con los intereses regula mejor que cualquier otro, que va a manipular para que valga más lo suyo que lo de los demás, esas historias, ¿no? Entonces, ese capitalismo inicial, que lo hacen los moralistas escoceses, son de los grandes teóricos, con el capitalismo actual, que es capitalismo especulativo y financiero, bueno, lo de las criptomonedas es una inyección para incrementar esa cuestión, ¿no? Es decir, que te permite hacer de todo y que tu dinero pase de un sitio a otro, pase por 27 sitios y al final, ¿quién le sigue la pista? O te permite una cosa tan curiosa. Oiga, ¿no había dicho la Unión Europea que estaba prohibido comprar en rublos y comprar gas a Rusia? Y me entero que España ha incrementado un 15% las compras de gas ruso. ¿Lo has escuchado eso, no? Sí, bueno, pero ahí nos han dicho enseguida que eran contratos anteriores y que ya estaban firmados y que no se ha hecho ahora, sino que ya estaba hecho y que hay que cumplirlo y tal. ¿Y en qué moneda lo han pagado? Porque les han prohibido hacer canjes en rublos. Imagino, no lo sé. Porque no hay Dios que lo sepa. No sé si me explico. Porque no hay... Sí, claro, te contarán la milonga que tú quieras, en principio. Que te contarán. Y de vez en cuando tiene una idea genial y dice, no, vamos a ponerle un impuesto especial a la banca de las medidas de ayer, ¿no? Estas cosas novedosas. Eso, claro, la gente le ilusiona. Bueno, a una parte de la gente le ilusiona mucho. A otra no, pero además, de todas maneras, en las medidas se centraban en ayudar a la clase media y uno se preguntaba, ¿y el 20% por lo menos de la población que ni siquiera es clase media, qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Está claro, bueno, yo lo que advertí en el día de ayer cuando los escuchaba, sobre todo al presidente, es que les cuesta mucho decir clase trabajadora. Y recurren a clase media y después añadió al final de la jornada clase media y trabajadora. Es decir, la clase media no es clase trabajadora, porque Oh. si utilizas clase media y trabajadora, es que son dos. Ayuso ha puesto becas para la educación, considerando que la renta de 100.000 euros anuales era clase media. Pues muy bien. De todas maneras, esa señora Bueno, dice muchas tonterías, pero en ya, fin. pero no, pero lo que tú estás diciendo, no vamos a aparcarlo, si quieres algún día volvemos, es una desgracia de la izquierda de haber dado prioridad a los temas identitarios frente a los temas de clase, socioeconómicos, políticos. Sí. Pero bueno. Y la última cuestión es, esa es la exaltación del ánimo de lucro. Y entonces, el de los artículos estos que me llamaban mucho la atención es cómo tiene algo de secta. Es decir, contaba en uno de los artículos que mencionaba o comentaba estas cuestiones, hacía la alusión de que habían hecho un seminario sobre todo para jóvenes, y habían acudido, miles de jóvenes habían acudido para ver cómo invertían en criptomonedas, porque claro, las criptomonedas decían el valor del uso y la especulación. Una cosa que han anunciado, y ha sido así, es que ha coincidido, es decir, las criptomonedas permiten que inviertas 200 euros, dicen, porque claro, yo no es que ni me he molestado en entenderlo de todas maneras, porque me parece una desgracia, ¿no? Y el nivel de comprensión para luchar contra ello a mí se me escapa. Pero claro, la gente de pronto ha metido 200 euros y al día siguiente, a los 5 días, valían 10.000. Y como la gente eso le parece el colmo de los colmos de satisfacción personal, claro, tú dirías, pero realmente, ¿qué cambia tu vida? A ver, relájate y disfruta. El otro día discutía yo con alguien la primitiva esta, el, el euro ese del millonario ese que... Euromillón. El euromillón. Es que te pueden tocar 100 millones de euros, ¿eh? ¡Qué maravilla! Digo, ¿estás seguro que 100 millones de euros es una maravilla? Digo, dime, o sea, hombre, 1.000.000 lo tengo claro, medio millón, pero a esos niveles, ¿tú estás seguro?
Es muy difícil gestionar eso, ¿no? Mm. Por eso descoloca casi todo, ¿no? Entonces, estos jóvenes que se juntan casi como sectas, rompen con la familia, rompen con todo y se dedican a especular. Claro, la especulación, el problema que tiene la especulación es que se gana y se pierde. Y además se gana y se pierde. De hecho, la gran crisis del 29, que provocó una retahíla de suicidios, que bueno, es una desgracia, pero al fin y al cabo estaban jugando. ¿Mm? ¿De acuerdo? Tú mismo. Pero claro, y provocó una miseria en las clases pobres de Estados Unidos, bueno, y de todo el mundo, Todo el mundo fue una gran recesión, sí. una recesión brutal, es que al final esto es absolutamente nocivo. Y encima ya, si una persona tampoco tan peculiar como el Musk te dice que él, bueno, dejó de invertir porque se dio cuenta que el coste, parece que el coste energético viene de todo el carbón, la energía que consume, todo el sofisticadísimo sistema, que al final de eso va la cuestión, de los bloques esos de cadena, que tienen una capacidad es una criptografía de alto nivel, y entonces hacer eso en Internet cuesta energía eléctrica, claro, pero cantidades industriales, ¿no? Entonces, ecológicamente es nefasto, ideológicamente es pura especulación, sociológica y antropológicamente es el valor de cambio sobre el valor de uso. Y luego es el oscurantismo y la facilitación de sociedades cerradas en las que solo una minoría tiene capacidad de conocer las claves con las que te controlan. Ujú. Entonces, es un desastre. Lo que yo no sé es cómo. Y encima, no sé, es decir, no sé exactamente, claro, lo que te comentan, qué es lo que se queja la gente. Es decir, ¿por qué los gobiernos no controlan? Porque no hay una seriedad en el control. Claro, y dices tú, ¿por qué no controlan? Si quieres, se lo cuento. Afortunadamente, ha quedado desvelado que es Uber, ¿no? Ujú. Uno de los pagados es Macron. Parece ser, ¿eh? O sea, parece ser, ¿no? Estaba tocado y No me atrevo porque, claro, intervino en... Sí. pero obviamente esas cosas no se hacen si no hay gente que sabe y se entera Mm, y lo consiente. mm. Claro, hay cosas que son obvias, ¿no? Es decir, a nivel más pedestre, si me apuras, es que lo hemos comentado muchas veces, que de verdad la policía y el Ministerio de Trabajo no saben dónde están los trabajadores en negro, o sea, los trabajos ilegales, que no saben dónde están, Seguro que sí. tienen el plano. Vamos, y no tienen nombre y apellido de milagro. No saben dónde están. ¿Por qué no van a...? ¿Por qué no van? ¿Por qué no controlan? Y esto te pasa lo mismo. ¿Ustedes realmente no sabían de qué iba V? Pues claro que lo saben. Y ustedes no saben realmente toda la maquinaria, porque luego bien que son capaces de descubrir, ¿no? El Pegasus y esas historias. Y al final, ¿qué hacemos? La mayor parte, supongo que tú y como tú y yo, pues tienes algo de cuidado, no te metes en sitios que no ves bien, no respondes correos que no sé cuántos, eh, te aburres a veces, te pones rechazo, 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 ¿no? Mm. Supongo, ¿eh? Si es una página que contestas una vez nada más porque te sabe un detalle, pues mira, paso, entro, ahora acepto todo, ¿eh? Porque como no voy a volver a entrar nunca, pues, mis datos, o dices, mire, lo asumo, ya sé que estoy vigilado. Mm. Desgraciadamente ahora mismo, claro, eso es un poco un suicidio personal, ¿no? Pero es que me desborda, no tengo capacidad de... A lo mejor habría que dedicarse más a ese tema y más... ¿eh? Pero claro, del Estado no te vas a fiar, porque el contubernio es notable, ¿no? Muy, muy notable, muy llamativo. Esto que ha salido ahora de Podemos, lo mismo, dice, Dios mío, Dios mío. Que además más o menos lo sabíamos, ¿no? Sí, pero ahora ha quedado constatado porque lo hemos oído y se ha ocupado más gente de ello. Bien, Félix, el tiempo ha volado. Por eso te digo que las criptomonedas hay que hacer propaganda para que la gente no se meta en eso, digo yo. Bueno, Pero por lo bueno, menos la que gente se entere. sí. Me imagino que el que se mete sin saber de qué va,
Pues es lastimoso, pero el que se mete sabiendo de qué va y lo lleva allí la codicia y las ganas de, pues si pierde, pues si tú lo has querido, ¿no? Claro, así, pero al final, de alguna manera, al final, esos daños, algo te salpica a ti. Mm. Es igual, no sé qué, la ludopatía destroza familias, destroza economías y al final eso te genera problemas. No genera riqueza y genera gente que va a necesitar ayuda especial. Cierto. Pero Bueno, bueno, señor, nos vamos, ¿vale? pues nos vamos y seguimos en otro momento, Muy que es bien. aproximadamente una semana antes o después. Más o menos, estamos a punto de tener vacaciones, Eso es bueno. ¿vale? No, si no, te presento a alguien de mi sindicato para que defienda tus derechos laborales, Con el convenio en la para mano. que te paguen el doble de lo que te están pagando ahora. Muy bien. Vale, feliz. Pues nos Bien, vemos en 7 días, ¿vale? de acuerdo, me parece bien. Que vaya bien. Que tengáis todos un buen día dentro de las condiciones existentes. Muy bien. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bien, nos vamos también de aquí un momento.